El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, escuche bien, plata, carros y buenos trabajos. Ay, no me equivoqué. Dice así, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La doctrina de los apóstoles. Dios va a hacer porque Él está organizando lo que viene a buscar. Él necesita organizar lo que viene a buscar. Y Él tiene el control de todo. Dice el 32, y nosotros somos testigos suyos, decía el apóstol, a los sacerdotes y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Ahí interviene un judío fariseo llamado Gamaliel, muy sabio por demás, diciendo, y le dice, mira, vamos a dejar a esta gente quieta, no vaya a ser que estemos peleando contra Dios. Porque en tal tiempo se levantó uno y habló y llegó y se juntaron muchos, pero cuando murió se dispersaron. Ya Jesús está muerto. Si esto no es de Dios, este acontecimiento que está en estos apóstoles va a cesar y nos va a dejar tranquilos. Pero si es de Dios, nosotros estamos luchando contra Dios. Vamos a dejar a esa gente quieta. Y fíjese a dónde han llegado esas predicaciones de Pedro, hoy, en el 2024, en todo el planeta. Como que era de Dios, ¿verdad? Ahí nace el cristianismo, hermano. Y no se trata de templos, ni de congregaciones, ni de adoraciones que no conocemos. Se trata de una fe, pero absoluta, una certeza absoluta. Y que lo debe llevar a entender a usted que tiene que apartarse del mal, que Dios hoy vive en usted. Y que eso debe, cualquier pecado que esté en su vida, debería ocasionarle vergüenza. Y si no se le ocasiona, no lo tiene adentro. Se lo digo como buen pecador que fui. Vergüenza debe ocasionarle. Si sigue en su pecado, sin vergüenza, usted no tiene el Espíritu. Aunque vaya donde vaya, ore lo que ore, usted no tiene el Espíritu. Porque no tiene la vergüenza que le da el Espíritu cuando el pecado está en un cristiano. De eso se trata. No se trata de liturgia, ni de religiosidad, ni de formas de vestir, ni de nada. Se trata de una conciencia limpia y un corazón apto para recibir aquel que mora en ese corazón. Un santo. Es importante que nosotros conozcamos que la iglesia no son templos hechos por manos de hombres. Y mucho menos Dios habita en esos lugares. Nuestro lenguaje debe cambiar. No llame a ese lugar a Dios. Fíjate esto que es contradictorio. Dios, ven a este lugar. Pero ¿cómo? Si Dios lo usó a usted como transporte porque Él iba dentro de su corazón. Usted llegar allí, el hermano al llegar allí, el hermano al llegar allí, el otro hermano al llegar allí, todos llevaron a Dios en sus corazones. ¿Por qué lo llaman? Son cosas que tenemos que nosotros reflexionar. Voy a leer Isaías 66, del 1 al 2. Jehová dijo así, 66:1. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Mucha gente dice, yo he hablado con pastores muy avanzados en el cristianismo. No, yo lo sé, pero ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no lo enseñan? No, yo lo sé, sí, todos lo sabemos, pero ¿por qué sigue sucediendo? Si lo sabemos, ¿por qué no lo ponemos en práctica? ¿Ve? Porque todo lo que sabemos en la Biblia nos cuesta ponerlo en práctica. He estado hablando estos días de
unificar criterios de lo que es la adoración, basado en Juan 4, esa adoración de que es a partir de ese momento que Jesús lo dijo, es ahora, a partir de ahora, los que le adoran en espíritu y en verdad le van a adorar, porque a tales adoradores es el que busca a Dios. Y estaba enseñando que la adoración no se trataba como la samaritana pensaba en sí misma, que era la adoración que le había enseñado el libro de Levítico a los israelitas y al judaísmo y a todo eso que está girando en sacrificios, holocaustos, ofrendas y libaciones, girando alrededor de un templo y con una ley. Entonces estuve unificando criterios de lo que era una adoración. No se trataba de liturgias, ni de cánticos, ni de nada que podría ser visible ni tangible. Se trataba de una vida de adoración, una vida, un estilo de vida de amor, lleno de misericordia, cargado de justicia, apartados del mal y humillados ante Dios. Esa es la verdadera adoración. Es esa la adoración que busca a Dios. Es esa la adoración que mueve a Dios. Es esa la verdadera adoración. Y hablé también del templo, de ese recorrido. Me vine desde el desierto, hablando de este templo que ha sido destruido. Hoy en día no existe el templo de los judíos, pero volverá a ser levantado. Hay una profecía escatológica que estamos esperando en los tiempos del anticristo, que se levante un templo, porque ahí se va a sentar el inicuo. Allí va a ser otra vez, va a seguir siendo el templo de los judíos motivo de controversia y de discordias y de problemas. Y para que levanten los judíos ese templo que están esperando, tiene que haber una guerra con el mundo islámico, porque en el lugar donde fijó David el rey, donde levantó ese altar para adorar a Dios, en vista que detuvo la mortandad cuando el censo del pueblo, se está en 2 de Samuel, allí Salomón lo levanta, ahí lo destruyen, ahí lo levanta Zorobabel y Jesúa, y allí lo destruye el imperio romano en la furia de los militares romanos, al mando del general Tito. Y ese quedó destruido hoy. Y allí levantaron, después de la Segunda Guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, allí levantaron los musulmanes una mezquita de Omar, que alaban a Alá. Allí una mezquita del Islam, un símbolo tan fuerte como lo es el templo para el judaísmo. Este templo que le llaman mezquita, ¿verdad?, es para el Islam, lo que ustedes conocen como musulmanes, una religión que adora a Alá. Allí está ese templo, en el mismo lugar donde los judíos aspiran a levantar su tercer templo. O sea que para que eso suceda, para que lo levanten, y bíblicamente está profetizado que sí se va a levantar el tercer templo. Créame, mucha sangre derramada va a haber, mucha, pero mucha sangre. De hecho, ya se está derramando sangre. Hay 5 naciones ahorita, actualmente en esta fecha, 12 de abril de 2024, haciéndole guerra a Israel. Israel está muy firme con su poderío militar, bombardeó ayer a unos batallones iraníes, imagínate, tratando de que involucre los persas a esta guerra que empezó en Gaza, y ya está involucrado el Líbano, está involucrado Siria, está involucrado, los turcos tienen el ojo como la gallina desde lejos, pero ahí está, la Biblia habla de esto, y pues es necesario que Israel, es necesario que Israel le demuestre al mundo islámico o a los árabes, es necesario que les demuestre que ellos son los fuertes para que ellos puedan levantar su templo tranquilamente. Y ese templo es el que va a usar el anticristo. Vean qué tan cerca estamos de la venida de nuestro Señor, porque está la guerra allí. Y Israel, con o sin Estados Unidos protegiéndola, ya es fuerte. Ya es fuerte. Israel tiene un poderío militar y unas agencias de inteligencia extraordinarias, de las más superiores de todo el mundo, a pesar de que son apenas 14 millones de judíos que están allí en Jerusalén, en Israel, en lo que es Gaza, en lo que es el mismo territorio que Dios le prometió a Abraham. Es el mismo, allí está. Al sur del mar Mediterráneo, tiene el lado Líbano, tiene este lado Siria, tiene este lado lo que es Yemen, lo que es Jordania, Arabia Saudita, y el desierto que divide hasta Egipto. Ahí está, en un mapa puede verlo. En el norte de África, casi no es África, sino es parte de
de la Asia Menor, del mundo del Medio Oriente. Y eso va a suceder. Entonces, ese templo nosotros los cristianos lo heredamos de los judíos. Pero nosotros tenemos que tener el entendimiento que nuestra adoración a Dios es la que Dios dice en la Biblia, que no tiene nada que ver con un templo y no tiene nada que ver con nada visible ni tangible. Se trata de un corazón adorador en espíritu y en verdad, empezando por nuestra conducta. También hablé de la iglesia, la primera vez que salió la palabra eclesia, eso se lo dije ayer, en el Nuevo Testamento salió de la misma palabra, de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 16, cuando habló de que aquellos que confesaron como Simón que Él era el Mesías, que Él era el Salvador de su vida, está hablándole a la iglesia de Jesucristo. Ya la iglesia de Jesucristo, para ser iglesia de Jesucristo, en un momento determinado de su vida dijo, Jesucristo es mi Señor. No que repitió con otro, porque si lo repitió lo engañaron. Usted está cayendo a lo mejor hasta en mentira. Mire, cuando una persona cree en Jesús, créanme, pueden pasar 21 años, y se lo digo con propiedad, 21 años usted confesando a Jesucristo como el Señor de su vida. 21 años continuos, confesando con su boca que Jesucristo es el Señor de su vida. Esa es la confesión. Una convicción absoluta de que este Dios, habiéndole lavado a usted y depositando en su propio corazón el primero de sus mejores frutos, el mejor de los mejores, el amor de Dios. Cuando el creyente alcanza el entendimiento pleno de lo que es el amor de Dios, en la cruz del Calvario, usted lo único que le queda es enamorarse de Cristo, aquel que le rescató de las tinieblas a la luz. No podría haber otra retribución de amor. Sin embargo, la misma palabra en Primera de Juan y en Juan dicen que esta retribución de amor no se habla nada más. No es que se confiesa nada más, sino que se practica. ¿Cómo? Aquel que me ama es el que guarda mi palabra. A Dios no le engaña a nadie. ¿Ve? Por eso es que aquí yo sé que por Filadelfia 106.9, en la señal abierta de que estamos en Tinaquillo, en la ciudad de Tinaquillo del estado Cogede, sé que hay mucha gente que todavía cree que es cristiana y no lo es, porque se reúne con gente que dicen ellos que son cristianos y que tampoco lo son. Mire, la puerta es chica, muy chiquita, muy estrecha, es el camino que lleva a la vida, y ancho es la puerta que lleva a la perdición. Por eso es que estoy hablando, a Dios no lo va a engañar nadie. A Dios no lo va a engañar nadie. Aquel que me ama es el que guarda mi palabra. La mejor manera de demostrar el amor a Dios del creyente, la mejor manera de demostrar al creyente de que le adora es con su estilo de vida, guardando su palabra. Ahora le digo a usted que me está escuchando, ¿conoce la palabra? ¿Conoce qué es lo que debe guardar? Ya por ahí es peligroso. Dirá usted, epa, pero yo digo que le amo, pero no conozco qué debo guardar. Ahí está, ¿ve? ¿Ve? Eso es lo que yo digo. Tú sabes la cantidad de sectas que existen hoy en día que enseñan cualquier cantidad de barbaridades basadas en la palabra de Dios y que al final no dicen nada. No enseñan nada. ¿Ve? Hace escasos 60, 70 años no existía eso. Los que se declaraban como cristianos, y le voy a hacer un apellido hoy, evangélicos, estaban cargados y bien llenos de doctrina, enseñadas por ministros de hace 60, 70 años. Pero hoy tú le preguntas a cualquiera que dice que es cristiano, le habla de, mira, ¿y Jesús era judío o cristiano? Cristiano, y él iba al templo como nosotros. Una ignorancia, pero espantosa. Y Dios no quiere ya más holocaustos ni sacrificios. Dios quiere conocimiento de Dios. Y es el trabajo de Filadelfia 106.9. Que la gente se mueva a conocer a Dios como está en las Escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento. Que puedan seguir en sus lugares, porque eso es voluntad de cada quien, pero que se preocupe en abrir lo que usted tiene
guardado allá que nunca lo saca, que se llama Biblia. O que se lo lleva para la congregación y nunca la abre tampoco ni allí, porque cuando el pastor dice, abra Miqueas 6, usted todavía está buscando por Apocalipsis, ¿dónde está Miqueas? O cuando el pastor dice Mateo 24, usted está en Génesis buscando Mateo. ¿Ve? No conoce la palabra, no tiene nada que guardar. Entonces tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse de corazón y entender que esto va a un camino de una puerta muy estrecha para la vida eterna, que no tiene tampoco nada que ver con el autobús, con el carro que le prometieron, con la llave espiritual que le dieron, con las intersecciones proféticas que le dijeron y las intersecciones apostólicas, proféticas, superapostólicas y superproféticas que le dijeron. Vida eterna. Pecado fuera de mi vida. Conocimiento de Dios en mi corazón para vida eterna. Hechos capítulo 1, verso 12. Y ahí está la primera reunión, la primera congregación de los evangélicos de Judá en Jerusalén. O sea, de los cristianos, pues. Vamos a ponerle la palabra cristiano porque también los católicos están en el lote, si se dicen cristianos y adoran a este Cristo de corazón y de forma genuina. Lo que sí no están son las falsas doctrinas metidas en la iglesia. Esas sí no están en la iglesia. En las 7 iglesias de Juan, del libro Apocalipsis, corazones. Iglesias, corazones, personas, grupos de personas con una fe. Allí no entran muchos que dicen que son y no son. Esos que son y no son entran en Mateo 24. Saldrán de nosotros y engañarán a muchos. Y lograrán engañar a muchos para perderlos. Se perderán ellos, ya tienen su recompensa, y perderán a los oidores que también tendrán su recompensa por oír lo que querían oír. Porque cuando escucharon a un cristiano decirle, mira papá, no se trata del carrito que tienes, se trata de que tú tienes que arrepentirte porque estás listo para el sartén. Entonces ellos se incomodan. Ay, esa palabra no me gusta. Bueno, no le gusta, pues esa es la palabra que te puede salvar. Esa es la palabra que usted ve a todos los apóstoles en el Nuevo Testamento. Dígame el apóstol Pedro cada vez que predicaba ahí en el templo de los judíos, pero en los atrios, ¿no? El libro de Hechos, en los atrios. Ellos no tenían acceso al lugar santo. No hay otra predicación en el libro de los Hechos, sino arrepentidos y convertidos para que el Señor Dios perdone sus pecados a través de la fe en aquel que ha sido puesto sobre la faz de la tierra para perdonar los pecados, Jesucristo mismo. Esa era la única predicación y la única doctrina que yo veo en el libro de los Hechos. Y cuando usted lee todas las epístolas, pero sin aislar versos, sino todo, del capítulo 1 al último capítulo, como un libro que va a leer, también dice, mira, esto que estás haciendo no le agrada a Dios. Arrepiéntete, cree, no tienes que hacer nada, no es por obra, es por la misericordia y la gracia de Dios. Él te va a dar la fe, Él te va a dar el arrepentimiento y tú vas a ser perdonado y después vas a pasar a ser parte del cuerpo de Cristo o de la iglesia. Y entonces no solamente eso queda así, hablan de un proceso de santificación que día a día todo el pecado que te sigue agobiando, tú tienes la oportunidad de reconocerlo y cada día vas a ser lavado y te vas a seguir confesando tu pecado y confesando tu pecado hasta los últimos días en esta tierra y te puedas ir limpio y sin mancha en el nombre del Señor Jesucristo a la vida eterna. Ahí está, amado. Lo único que tienes que leer la Biblia. Todo lo demás que usted ha escuchado, hoy se los digo con toda la responsabilidad. Doctrinas de demonios. Ay, Señor, ayuda a mis hermanos que están perdidos en esos lugares. Ayúdalos, Señor. Solamente tú puedes arrebatarlos, como hiciste conmigo y me rescataste hace 18 años de las doctrinas de demonios, Señor. Y como hiciste conmigo y me rescataste hace 21 años de la droga, Padre, también a mis amigos que están en el vicio y que están en sus caminos,
sin Cristo. Ayúdales, Padre, solamente tú puedes salvarle. Hago esta oración en el nombre de Jesús y para tu gloria. La primera reunión que la hicieron en un aposento alto. Un aposento es una posada. Ya Cristo ascendió, en Hechos 1. Usted tiene que estudiar Hechos, pero leerlo. Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Los primeros 12 capítulos está muy bien claro lo que es el mover de la iglesia naciente, la que dejó Jesús. Y la primera reunión que se vio allí fue un aposento alto, 12 discípulos, y que después fueron 120. Enseguida se le sumaron a ellos 120. Y era para esperar la promesa que el Señor Jesús le había ofertado, que era el Espíritu Santo, en el corazón de cada uno de los que ya habían creído. Ahí estaba una congregación en un aposento que solamente se dedicaba a la oración, porque así fue la instrucción de Jesús. Oren y esperen. Bueno, que en el medio camino a Pedro se le ocurrió dejar de orar, no tenía el Espíritu Santo, había llegado todavía, él era siempre así. Interrumpe la oración porque se le ocurre nombrar el sustituto de aquel que se había ahorcado, un apóstol más, la profesión del apóstol. Y entonces hace oración ahí y le manda a orar a todos los hermanos, ora, y Dios no le responde, no le respondió yo. Entonces decidieron debe ser él para no pasar la pena, porque a él no lo mandaron a orar por un apóstol, lo mandaron a orar por el Espíritu. Y para no pasar la pena, él dijo, vamos a echar la suerte. Y sale sorteado, ha ganado Matías, entre Barsabás, que era llamado el justo, y Matías. Y ahí también da cuáles eran los requisitos de los apóstoles. Ya estaban 11 en Hechos 1 y en Mateo 10 te dice los nombres. Puedes leerlo ya. Entonces Matías sale, allí sale el nombre y después no sale más en el Nuevo Testamento. Claro, Dios no respondió. Tal vez fue porque fue llamado por hombres. Esa es una reunión, llega el Espíritu Santo. Fíjese, es importante la cultura judía porque Jesucristo muere un día de Pascua. La fiesta solemne de la Pascua de los judíos. Jesús entrega su Espíritu en esa fiesta. Dura 3 días ausente. Se levanta de los muertos, dice la Biblia que el mismo día se presenta a sus discípulos en Galilea. Ya aquí en la primera reunión que ellos tuvieron fue en Jerusalén, en un aposento alto, porque allí fue donde Cristo les manda después de estas reuniones y ciertos puntos, detalles que afinó, eso está en el final de Lucas, en ciertos puntos que afinó con sus apóstoles, y allí pues les manda dice la Biblia que estuvo 40 días con ellos después de haber resucitado. 3 ausentes son 43 días después de la Pascua judía que murió. Y después viene otra fiesta que aparece que se llama la fiesta solemne del Pentecostés. Los que no saben qué es Pentecostés, es una fiesta solemne judía. Había pensado que era porque usted era pentecostal. No, amado, eso viene de atrás, del Levítico. Esa fiesta de Pentecostés era exactamente el prefijo penta o pent, con T al final, significa 5. Entonces, esa fiesta es exactamente 50 días, una fiesta solemne de los judíos que es 50 días exactos después de la fiesta solemne de la Pascua. Entonces, ahí Jesús le dice, él muere en la Pascua, entrega su espíritu en la Pascua, dura 3 días ausente, dice la Biblia que apareció y duró 40 días con sus apóstoles. Fueron 43 días y después dice que en Pentecostés descendió el Espíritu Santo. O sea, que ellos estuvieron orando, esperando la promesa 7 días, una semana entera, después que Cristo asciende. Y eso fue en Jerusalén. En esa fiesta de Pentecostés, era una fiesta solemne de los judíos y ellos estaban en Jerusalén. Y existía el judaísmo. Y entonces esos sitios estaban llenos. Cuando te dice aposento alto es una posada. Ellos estaban en una posada, seguramente estaban en un segundo piso, no sé cómo sería, si era alta, quiere decir que un segundo piso, un primer piso, pues no creo que en ese tiempo hayan edificios, pero sí lugares de 2 pisos. Entonces, también esos lugares estaban llenos de judíos que venían de peregrinar, de caminar por la fiesta de Pentecostés, venían de Arabia, de Etiopía, de Siria, de Turquía,
porque acuérdate que siglos atrás ellos habían sido dispersos por toda la tierra y estos habían tenido sus hijos y estaban dispersos por toda la tierra, pero tenían eso, que iban a adorar y a hacer sus rituales levíticos a Jerusalén, al templo, y allí estaban todo ese poco de gente. Dice la Biblia que llegó un estruendo, me imagino que es Dios llamándole la atención a los judíos. Dios ha tratado tan especialmente a su pueblo, al pueblo judío, tan especialmente, y esta gente ha sido tan dura de servicio. Los llama la atención con un estruendo, un boom, un estruendo. Y era el Espíritu Santo que había llenado el aposento, dice la Biblia literalmente, la casa donde ellos estaban sentados. No era el templo. Allí llegó el Espíritu Santo, a un aposento alto. Y dice, si usted lo lee en Hechos capítulo 2, va a decir, y la casa donde ellos estaban sentados. Y ahí fueron llenos del Espíritu Santo, y lo primero que hace el Espíritu Santo es darle un don de lengua, pero no es un don de lengua como usted hasta ahora ha creído. Si allí habían judíos que venían de Arabia, de Etiopía, el mismo libro de Hechos lo explica, que ellos empezaron a escuchar una predicación de una nueva enseñanza. Jesucristo había venido, el Mesías había venido y había muerto por el pecado de ellos. Esa era una nueva enseñanza. Ellos estaban escuchándolo en sus idiomas naturales. ¿Ves? Esas eran las lenguas que repartió el Espíritu Santo. Más adelante habla de otra lengua, angelicales, que eso en otra oportunidad lo hablamos, pero ahorita no vamos a hablar de eso. Entonces ellos lo que estaban era predicando. Y ahí se paró Pedro, lleno del Espíritu Santo, y hizo una predicación extraordinaria cerca del templo, ahí en ese lugar. Y ahí estaba lleno de judíos, me imagino que estaba lleno porque dice que creyeron 3.000. Y ahí empieza la iglesia, amado. Y esa iglesia empieza a organizarse. En el libro de Hechos 2 y en el libro de Hechos 3 empezamos a ver una organización de esta iglesia. En el mismo Hechos 2, el verso 41 y 42 dice que estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los que empezaban a ser sumados al número, a esta fe nueva, en Jerusalén específicamente fue en Jerusalén, porque el Señor Jesucristo así les mandó a los apóstoles: vayan primero a Jerusalén, luego a Judea y luego a Samaria. Primero era Jerusalén, y ellos estaban en Jerusalén haciendo eso. Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. En eso es lo que estaba dedicándose esta nueva iglesia, en la comunión unos con otros. Allí está la congregación. Y dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la vida de un cristiano. Pero lo primero que tiene es la palabra, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 46 también que estos perseveraban sumándose más a esta nueva institución en la predicación de los apóstoles, llenos del Espíritu Santo. Indudablemente la gloria toda es de Dios. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Aquí hay una palabra templo, que es el templo de los judíos. Estas personas que eran judías y empezaban a creer en este Jesucristo, empezaron a creerse ellos mismos que en el templo del judaísmo podían predicar a Jesús. Y estuvieron predicándolo ahí. Es más, estuvieron predicándolo por muy corto tiempo. Por eso es que es importante entender, no aislar versos. Usted lee algo, usted tiene que ir al capítulo 1 de qué, por qué, dónde, situación geográfica, situación política, esta situación, por qué, qué pasó aquí, cuál es la cultura. Y allí usted va a entender claramente la palabra de Dios. Otra vez en el templo, en el Hechos 3 aparece un Pedro y un Juan en una hora, a las 3 de la tarde, una hora del judaísmo a orar al templo. ¿Ve? Al templo iban a orar. Dice que iba subiendo por unas escaleras, que había un cojo de nacimiento allí. Dice, una vez le pregunté a un pastor, y ese templo dice, no, ese templo era hermosísimo, la hermosa, porque decía, el libro de Hechos dice la hermosa. Ay Dios, y que era hermosísimo. ¿Cómo sería eso de ostentoso? No, amado, ese era el templo, el mismo templo que remodeló Herodes el Grande. La palabra hermosa se le asigna a la puerta, porque este templo tenía varias puertas de entrada, desde el norte, sur, este y oeste, para que todo lugar de Israel, de Jerusalén, entraran a ese templo. Y el primer lugar donde pasaban esas puertas los judíos era el atrio o el patio del templo. No era el edificio como tal, el lugar santo no era el atrio o el patio. Y esa era la puerta que se llamaba la hermosa, era el mismo templo.
Y ellos iban a ir a orar, a practicar su tradición de judíos. En el caminar, le dice al cojo que se levante con el poder del Espíritu Santo, por supuesto, y ese es otro motivo, así como el estruendo del Espíritu Santo, eso fue que ese cojo salió saltando, me imagino, diciéndole, gloria a Dios, aleluya, quedó sanado, y la gente empezó otra vez de curiosa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces dice la Biblia en ese mismo capítulo 3 de Hechos que asedian a Pedro y a Juan en el pórtico de Salomón. Mire, lo habían hecho caminar de una puerta a otro en el patio, en los atrios del templo de los judíos. Entonces allá lo acorralan y entonces Pedro, un buen predicador, empieza a ver poco gente y vuelve a predicar, arrepentidos y convertidos porque el reino de los dioses se ha acercado. Sus pecados los va a llevar al infierno, arrepiéntase en el nombre de Jesucristo y les presenta a Jesús. Otra vez le presenta a un judío que llegó y los mismos judíos mataron a Jesús. Esa era la predicación de Pedro. Y se suman más gente allí. Pero dice en Hechos 4, es que tiene que leerla. Ahí voy a aislarme. Hechos 4, 3. No, amado. Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 12. Hechos del capítulo 1 al capítulo 12. Usted va a ver cómo Dios va a tratar con su persona cuando usted empiece a dejar de aislar versos y a leer toda la Biblia con entendimiento. Entonces, estaba predicándole Pedro y estaba con Juan, y allí lo interrumpieron los sacerdotes. Dice en Hechos 4:1, hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, fíjate que yo aíslo versos, hablando ellos al pueblo. ¿Quién ellos? Bueno, si viene desde Hechos 3, vas a ver que era Pedro y Juan después de haber sanado un cojo. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Mira, la predicación que tenía Pedro y Juan, que era todo lo contrario a la enseñanza de estos saduceos, porque estos saduceos no creían en resurrección y se trajeron unos policías. Mira, están enseñando mal en nuestra misma casa, en la casa de Dios, en nuestro templo. En el templo de los judíos están predicando otro Dios. Y tú le meten los ganchos a Pedro y a Juan. ¿Ves? Dice el 3, y le echaron mano, ahí está, quieto contra la pared. A silencio, no hable más. ¡Pim! Dice la Biblia, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Mire, la Biblia dice en Hechos 3 que era la hora, la novena, eran las 3 de la tarde. Y todo eso aconteció en la noche. O sea, sanó al cojo, lo acorralaron, lo hicieron caminar hasta el pórtico de Salomón, la otra puerta que lleva al atrio del templo de los judíos. Y allí creyeron 5,000, aleluya. Dios agregó 5,000. Y como habían bastante, lo llevan preso sin lastimarlo, sin golpearlo, porque ya la gente estaba dándole la gloria a Dios y creyendo lo que ellos estaban diciendo. Entonces se cuidaron de que la gente de no maltratarlos, pues. El 5 dice, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén, fíjate este acontecer, en la boca de Pedro y Juan, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote, mira quién vino, pues, Anás y Caifás, los mismos que hicieron el juicio contra nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, ay papá, estaban en el templo de los judíos predicando a Jesucristo. Mira el gran compromiso donde estaba. Ve que la Biblia cómo aclara todo. El 7 dice, poniéndoles en medio, les preguntaron con qué potestad o en qué nombre tú haces estas cosas. Bravo Anás, otra vez. La misma película que le pasó con Cristo. Esta entrevista que estuvo Anás y todos los sacerdocios de judaísmo con Pedro y Juan, termina en dejarlos presos, lo azotaron y los mandaron otra vez para la calle y le dijeron, callad, no prediquen más ese nombre. Y por acá, por las redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Red Filadelfia, gracias por estar allí frente a su teléfono. Por favor, comparte este video, dile me gusta y suscríbase a nuestro canal. Y si está en Facebook, Evangelización Filadelfia, gracias por ser mi amigo. También le pido que comparta este video.
En Hechos 5 la iglesia se empieza a organizar. Pedro empieza a tomar control de todo lo que habían sido sumados. Otra vez los vuelven a arrestar en Hechos 5. No les dijimos que estrictamente que no enseñaran en este nombre. Y ahora habéis llenado, miren lo que dijo el sacerdote en Hechos 5, el verso 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote le preguntó a Anás otra vez y Caifás, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaren en este nombre? Y ahora habéis llenado a toda Jerusalén de vuestra doctrina. Viste que no era la doctrina de los judíos, era la doctrina de los apóstoles. Una nueva enseñanza en Israel, específicamente en Jerusalén. La misma palabra de Anás y Caifás fueron, mira cómo tienen a Jerusalén llena de vuestra doctrina. ¿Y queréis echar sobre nosotros de paso la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, escuche bien, plata, carros y buenos trabajos. Ya no me equivoqué. Dice así, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La doctrina de los apóstoles. Dios va a hacer porque Él está organizando lo que viene a buscar. Él necesita organizar lo que viene a buscar. Él tiene el control de todo. Dice el 32, y nosotros somos testigos suyos, decía el apóstol a los sacerdotes y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Ahí interviene un judío fariseo llamado Gamaliel, muy sabio por demás, diciendo, y le dice, mira, vamos a dejar a esta gente quieta, no vaya a ser que estemos peleando contra Dios. Porque en tal tiempo se levantó uno y habló y llegó y se juntaron muchos, pero cuando murió se dispersaron. Ya Jesús está muerto. Si esto no es de Dios, este acontecimiento que están estos apóstoles va a cesar y nos va a dejar tranquilos. Pero si es de Dios, nosotros estamos luchando contra Dios. Vamos a dejar a esa gente quieta. Y fíjese a dónde han llegado esas predicaciones de Pedro, hoy, en el 2024, en todo el planeta. Como que era de Dios, ¿verdad? Ahí nace el cristianismo, hermano. Y no se trata de templos, ni de congregaciones, ni de adoraciones que no conocemos. Se trata de una fe, pero absoluta, una certeza absoluta. Y que lo debe llevar a entender a usted que tiene que apartarse del mal. Que Dios hoy vive en usted. Y que eso le debe, cualquier pecado que esté en su vida, debería ocasionarle vergüenza. Y si no se le ocasiona, no lo tiene adentro. Se lo digo como buen pecador que fui. Vergüenza debe ocasionarle. Si sigue en su pecado, sin vergüenza, usted no tiene el espíritu. Aunque vaya donde vaya, hable lo que hable, ore lo que ore, usted no tiene el espíritu. Porque no tiene la vergüenza que le da el espíritu cuando el pecado está en un cristiano. De eso se trata. No se trata de liturgia, ni de religiosidad, ni de formas de vestir, ni de nada. Se trata de una conciencia limpia y un corazón apto para recibir aquel que mora en ese corazón. Un santo. En Hechos 7, ellos siguen organizándose en Hechos 6, hacen una selección de unos hombres que le llaman diáconos. Y en Hechos 7, uno de estos diáconos, llamado Esteban, en el templo también predicando Jesús, bueno, se levantaron unos de la sinagoga y unos que eran celosos de la sinagoga y de los templos, judíos, y llevan a otra vez al concilio y a sí lo asesinan, a Esteban. Y allí, estimado amigo y oyente, el cristianismo, voy a decirlo de otra forma, el templo de los judíos terminó para el cristianismo. Porque después de esta muerte, ni se aparecieron más por esos lugares. De hecho, Dios los dispersó. Y es donde empieza a caminar una iglesia fuera de Jerusalén. Los mandó a Samaria, los mandó a
los mandó a Judea, los mandó al Líbano, allá a Fenicia, los mandó a Siria, dispersó, todos corrieron. Están matando a los cristianos, a los que iban al templo a predicar. Sucede eso y mire, corrimos los cristianos como conejos. Situación esta que existe en ciertos lugares de este planeta hoy, que aquí en Venezuela, en nuestro país, no suceda es otra cosa. Y sin embargo, aquellos que predicamos el Evangelio de Cristo, la justicia, el amor, el arrepentimiento para perdón y vida eterna, somos perseguidos constantemente. Sin embargo, no como estos. Y hay países en este mundo que son perseguidos, encarcelados y asesinados, que no tienen ni siquiera posibilidad de reunirse o congregarse públicamente con un templo de la orilla de la calle, porque ahí llegan y les queman esos lugares. Y si hay gente adentro adorando a Jesucristo, también los queman adentro. Países donde están controlados por talibanes, por comunistas extremos que dicen que son dioses como Corea del Norte, con países donde están el Islam y los musulmanes gobernando, donde prohibido terminantemente, países como la India que tienen la religión hindú, cualquier dios pueden tener, tienen millones de dioses, menos Jesucristo, y el que lo predique se mete en problemas. Países en el extremo oriente como lo es China, el mismo Japón cargado de tanto capitalismo y de tanto desarrollo, no tienen este Jesús. En África, países donde no tienen posibilidad de, ni siquiera han conocido a este Jesús. Entonces nosotros, en este lado del mundo, hemos sido privilegiados por Dios y pues hemos perdido el norte de este privilegio. ¿Qué falta? ¿Que nos persigan para entender? No esperemos que nos persigan para entender. Abra la Biblia, ore a Dios, como decían los primeros cristianos, y entienda que no se trata de eso que usted cree que es el cristianismo. El cristianismo es mayor que eso. Mire, el cristianismo, dijo Jesús, que su carga era ligera y fácil de llevar. Y así es. Cuando usted ama, es ligera y fácil de llevar. Y la carga de Él no son pesadas. No permita tampoco que le agreguen carga, ni mucho menos que le agreguen ley del judaísmo. No, y menos cargas que no aparecen ni en la Biblia. La libertad en Cristo es absoluta, pero con un pleno conocimiento y entendimiento de que Él mora en sus corazones y que usted está llamado a ser santo. Santo porque el Espíritu Santo está en usted. Que usted está llamado a apartarse del pecado. La práctica del pecado no puede existir en su vida, ni siquiera en pensamiento ni en habla. Y si llega a alcanzarlo, también tiene la oportunidad de confesar su pecado, porque Dios es fiel y justo para perdonar y aún limpiar la iniquidad y la maldad del corazón de la iglesia, para santificarla cada día más. Eso es el cristianismo. Entender que se trata de una conciencia y que usted puede acercarse a adorar a Dios con plena incertidumbre de fe y con una conciencia limpia, lavado sus corazones, santificando sus cuerpos, todo su ser, su mente, su alma, su cuerpo, para entender que Dios está en usted. Este es el Evangelio que aparece en la palabra de Dios. Después que los dispersaron, ellos necesitaban la comunión unos con otros, y sí lo hacían. Lo vemos allá en Hechos 12. En Hechos 12. ¿Qué pasó en Hechos 12? Mataron a Esteban en Hechos 7. En Hechos 12 matan a Jacobo, a uno de los apóstoles. Y de paso apresan a Pedro, listo también para la espada. En Hechos 12 está algo delicado ahí, que el mismo Herodes, para congraciarse con el judaísmo, que era los que estaban persiguiendo al cristianismo, ahí lo puede separar claramente. Judaísmo, ley, judaísmo, todo lo que concierne al sacrificio, holocausto, ofrenda, libación, judaísmo. Y son ellos los que persiguieron al cristianismo. Y este Herodes captura a Jacobo, a uno de los apóstoles. Ya no capturó a un diácono,
ni siquiera a un hermano normal, a uno de los apóstoles, los que anduvo con Jesús y caminó con Jesús. Y sin juicio lo pasaron a espada, lo mató. Y para congraciarse con el judaísmo, este rey malévolo, arresta a Pedro. Lo arresta. Eso está en Hechos 12. Y mire cómo empieza la congregación ahora, en la casa de una hermana llamada María, la mamá de Marcos. Estaban orando por Pedro, escondidos en casas. Escondidos en casas. Dice así Hechos 12, capítulo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los hijos del trueno, un apóstol crucial en el cristianismo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Salto al 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que llaman Marco. Lea la Biblia que este Juan no es ni Juan el apóstol del Evangelio de Juan, es Marco. El que tenía por sobrenombre Marcos, aquí me lo está diciendo, donde muchos estaban reunidos orando por Pedro. Ahí empieza otra congregación, en una casa. No estamos descartando las congregaciones en los templos, porque si somos muchos, buscaremos un lugar donde meternos. Pero no crea usted que ese lugar es santo. El santo es lo que está dentro. La congregación sí es santa. El lugar no. El piso no. La pared no. Los utensilios no. Nada de eso. Ese es un lugar simple para congregar a los santos. Ahora dice en 1 Corintios 16. Y a partir de allí empieza la congregación de los cristianos. Cuando el apóstol Pablo habla a los corintios, se refirió a la iglesia de Asia, despidiéndose de los corintios. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Fíjense usted que se reúne en templos, cuando escuche de un hermano que se está reuniendo en casas, bendígale y no critique porque cae en ignorancia. Ya está en pecado porque nosotros que nos congregamos en casa, bendecimos a los que se congregan en lugares adecuados para congregación, que parecen templos, pero que en realidad no lo son. Pero son lugares donde se meten a adorar y a conocer de la palabra los santos, la congregación santa. Entonces, entienda que en el principio era en las casas. En el principio era en los templos. Y terminaron apedreando a Esteban por eso. Y terminaron arrestando a Pedro y terminaron matando a Jacobo por eso. Es más, el juicio que le hacen a Pablo cuando va a Hechos capítulo 22, si mal no recuerdo, 21, también era por el bendito lugar de las sinagogas donde él entraba con griegos y lo acusaron. Mira, está profanando y hablando mal de nuestro templo de Moisés y nuestra ley. Y prohíbe que los judíos se circunciden. También lo arrestaron por la bendita liturgia. Y liturgia, ¿no? Una liturgia de circuncisión. Colosenses capítulo 4, dice Pablo, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Vio que hablé de congregaciones y ahora estoy hablando de cómo pueden ser, porque no estoy descartando los templos, no me voy a escuchar, no, me está descartando los templos, no. Si es un lugar que usted tiene para congregar a los santos, gloria a Dios, pero no hable mal de los que se congregan en casas. Porque al principio era así. Nuestros hermanos de la India y de África y de China se congregan así, a escondidas, y por eso no dejan de ser hermanos. Romanos 16, saluda también a la iglesia de su casa. Saluda a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, y a la hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, la que se reúne en su casa. Filemón, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, le dice Pablo a Filemón. Filemón estaba en Colosas, esos eran los colosenses. Cuando usted va a Colosenses,
va a escuchar el pastor Arquipo, este que saluda como compañero de la milicia, y va a escuchar también de Filemón, y que se reunían en la casa. Y la región de los Colosas estaba la Odisea y Hierápolis, también estaban cerca, y también en la Hierápolis había una iglesia en casas, una congregación en casas. Hechos 21, este sí lo voy a leer un poco más para que podamos abrir un poco más el entendimiento. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, escribe Lucas, y ese incluye en ese acontecimiento que va a describir en Hechos 21. Subimos a Jerusalén, habían varios, entre ellos estaba Lucas, el escritor. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnancio de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, el que quedó vivo, porque estamos en 21 y en el 12 mataron al otro Jacobo. Este Jacobo es el hermano de Judas, el hermano de Jesucristo, quien escribió el libro de Santiago. Cuando ellos lo oyeron, los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, este no es el concilio de los judíos, este no es el Sanedrín, este no es el sumo sacerdote, este no es Anás y Caifás. Esta es una iglesia en Jerusalén organizada al mando de los apóstoles, en este caso de Jacobo. Y ellos estaban entregándole parte de lo que había hecho Dios a través del hermano Pablo, del apóstol Pablo, en todas las regiones que visitó. Todas las regiones que visitó. Un apóstol de Jesucristo, mire, el Líbano, Siria, Turquía, Macedonia, Serbia, Herzegovina, Croacia, Grecia, pasó también hasta Roma, España. Ese sí caminó y no había avión ni carro. Estamos hablando de la verdad. Vamos a enfocarnos acá en la palabra, no en delirios de grandeza. Vamos a hablar de la palabra. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y que todos son celosos por la ley. Le están diciendo, mira el zaperoco que armaste. Porque en esos caminos que caminó Pablo, se encontraba judío. De hecho, entraba en la sinagoga de los judíos que estaban en esas naciones. Y creyeron. ¿Ve? Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Fíjate, la predicación de Pablo iba contra el judaísmo. Y para los judíos, dijo Jacobo, él no lo compartía porque él era un cristiano, un apóstol de Cristo. Pero los judíos dicen que tú estás haciendo que caigan en apostasía de la fe, de la ley de Moisés y de todo lo que Moisés nos ha enseñado y de todo lo que el judaísmo es, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Fíjate la predicación, y es la predicación del reino de Jesucristo, y es constante. No se deje guiar por las tradiciones que ha visto, no se deje guiar por las costumbres que ha visto, no se deje engañar por lo que crean que le dicen. Vaya, no escuche tampoco Filadelfia, mire lo que le voy a decir. Vaya a la Biblia y entérese usted para que el Espíritu Santo le convenza. Y ese era el problema de Pablo. Tenía un gran problema. Es por eso que Ágabo el profeta le dijo, no vayas allá. Ya Dios le había dicho, es necesario que te vayas a Jerusalén, te arresten porque te quiero en Roma. Y entonces te van a llevar a un juicio y allá necesito que prediques a gobernantes y hasta reyes. Dice el verso 22, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Lo estaban esperando, listo para la olla, a Pablo. Pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Esto me indica que este fariseo, Saulo de Tarso, que hoy en día era Pablo, era de una secta que llamaban los nazareos, porque ellos eran los que se rapaban la cabeza. Busque la cultura judía y entiéndala. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó. Jacobo poniendo la cosa que no
que no piensen lo que están pensando, tratando de ayudar a Pablo. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndoles purificados con ellos, entró al templo, en el de Jerusalén, para cumplir voto de Nazareo como judío, para anunciar el cumplimiento de los días de su purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, ya a punto de salir de los días de los votos de los judíos, unos judíos de Asia, mira, de donde venía Pablo, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. ¡Pran! Otra vez, quieto ahí, no te muevas contra la pared. Dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todos lados enseña a todos contra este pueblo, contra la ley y contra este santo lugar, el templo. Y además de esto, ha metido a griegos en nuestras sinagogas y ha profanado este santo lugar. Otra vez, lo mismo Jesús, lo mismo Esteban, Jacobo, lo mismo Pedro, ahora Pablo. Las costumbres y tradiciones y lo que ellos creían en su mente, racionales, que era lo que hizo que pusieran como mártires a los muertos, incluyendo a nuestro amado Señor Jesucristo. Y este Pablo no muere porque era propósito de Dios tenerlo vivo para que llegara a Roma. Pero ese fue el motivo por el cual Dios usó para arrestarlo. Mire, amado, es importante que nosotros conozcamos que la iglesia no son templos hechos por manos de hombres. Y mucho menos Dios habita en esos lugares. Nuestro lenguaje debe cambiar. No llame a ese lugar a Dios. Fíjate esto que es contradictorio. Dios, ven a este lugar. Pero ¿cómo? Si Dios lo usó a usted como transporte porque Él iba dentro de su corazón. Usted llegar allí, el hermano al llegar allí, el hermano al llegar allí, el otro hermano al llegar allí, todos llevaron a Dios en sus corazones. ¿Por qué lo llaman? Son cosas que tenemos que nosotros reflexionar. Voy a leer Isaías 66, del 1 al 2. Jehová dijo así, 66:1. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra.